teórica de la materia de programación concurrente, donde vamos a ver los temas que se plantean en la imagen, y para hacer un comentario que tiene que ver con la presentación de trabajos prácticos. Si bien lo acabo de enviar por el chat grupal, quiero explicar que el trabajo final que permite la promoción de la materia deben entregarla el día 12 de noviembre, tienen tiempo hasta las 23:59 de ese día, y la recuperación del mismo trabajo va a ser una semana después, es decir, el día 19 del 11, donde esta recuperación se va a concretar siempre y cuando la presentación inicial del día 12 no sea suficiente. Es decir, que tenga algunos errores o alguna cuestión o alguna observación que se le haga al alumno, el cual va a tener una semana para poder rectificar ese error o completar, digamos, si no cumple con la consigna que se espera. El formato de entrega lo van a realizar mediante un video de YouTube donde van a explicar el código fuente. Deberán acompañar el link, el código fuente y la presentación de la misma clase que van a estar enviando por el link de YouTube. En la clase van a mostrar el sistema en forma funcional, es decir, funcionando el sistema, y posteriormente en la presentación van a describir el código fuente y las partes teóricas que se aplicaron en ese código fuente vistas en clase. En eso va a consistir la explicación. Es decir, que no solamente se va a evaluar digamos, la presentación, todo que va a sumar, digamos, puntaje, sino que obviamente el más fuerte es ver qué partes de la teoría, de lo que han visto, han aplicado en ese código fuente y en la manera práctica en que lo han realizado. Entonces, en eso va a consistir lo que corresponde a la parte teórica. Eh, si hay alguna duda con respecto a lo que digo, van a poder canalizar esa duda a través del chat de WhatsApp en cualquier momento que se les presente esa dificultad. Así que, como siempre, tenemos el chat grupal para evacuar esas dudas. Ahora voy a comenzar la última unidad, la unidad 6, que es una introducción a la programación paralela. Vamos a ver algunos puntos de esta unidad, que es una unidad muy corta, donde vamos a ver justamente lo que es la computación científica, la necesidad de paralelismo, el diseño de los algoritmos paralelos, las métricas, los conceptos de speedup y eficiencia, la ley de Amdahl y la ley de Gustafsson, y el concepto de escalabilidad. Para introducirnos en el tema, vemos que, y vamos a empezar a hablar del primer punto, que es la computación científica, que se refiere, digamos, a la aplicación de técnicas y herramientas computacionales que permiten resolver problemas en la ciencia en general, en la ingeniería y otras disciplinas que requieren, obviamente, de un análisis y simulación de los procesos naturales o sistemas complejos, donde obviamente la programación concurrente, que termina siendo, digamos, una técnica de programación que se utiliza para mejorar la eficiencia y el rendimiento de las aplicaciones, al permitir, obviamente, una ejecución simultánea de múltiples tareas y subprocesos, como lo hemos estado explicando en clases anteriores. Cuando se combinan con o mejor dicho, se combinan la computación científica y la programación concurrente, se pueden abordar problemas científicos de ingeniería de forma obviamente más fácil y escalable. En la programación concurrente es bien válido saber o reiterar que permite mejorar el rendimiento de los programas científicos, obviamente de varias maneras. Hemos visto algunas de ellas durante las clases teóricas anteriores, donde en primer lugar se puede permitir que los programas se ejecuten en multiprocesadores o núcleos de CPU. Esto puede aumentar eficientemente la velocidad de ejecución de los programas, y en segundo lugar, la programación concurrente también puede permitir que los programas
se dividen en tareas más pequeñas. Hemos visto cómo se puede desglosar, ya sea agrupándolos por tareas, por ejemplo, y ver la eficiencia, digamos, de esta división, donde hemos visto también de qué manera, aplicando distintos conceptos, podemos realizar, digamos, tareas y aprovechar el proceso de lo que es la concurrencia. Bueno, en base a este segundo lugar, de que los programas permitan que se dividen tareas más pequeñas, se podría pensar también en una ejecución en paralelo. Y obviamente esto puede ser útil para problemas con demasiado complejidad o programas demasiado grandes que necesitan ser resueltas a través de un solo proceso. Y acá tenemos, como vemos, tres líneas: la computación, la programación en hilos, la de proceso y la paralela. eh, la programación de hilo puntualmente, eh, eh, podemos hacer referencia que esta técnica permite que un programa se ejecute, digamos, en múltiples procesos en el mismo espacio de direcciones. La programación de procesos, un programa ejecuta múltiples procesos, pero en direcciones separadas. Y la programación paralela, justamente, es una técnica que permite que un programa ejecute múltiples procesos en procesadores o núcleos de CPU separados. Siguiendo con el abordaje de la computación científica, la programación concurrente utiliza esta computación científica en distintos campos. Uno, eh, podemos decir, perdón, un segundito, porque acá he puesto algo mal. Bueno, en sistemas, la programación concurrente lo podemos ver, por ejemplo, en la simulación de sistemas físicos, donde la simulación de sistemas físicos es justamente es una tarea común en cualquier sistema de computación científica. Aquí la programación concurrente se puede utilizar para acelerar la simulación de sistemas complejos como el clima o el comportamiento de las células. Tenemos el análisis numérico, que es decir, es una técnica matemática que se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales y otros problemas matemáticos, y donde la programación concurrente se puede utilizar para acelerar el análisis numéricos de problemas complejos. Eh, el tema de la inteligencia artificial, que es un área de la informática que se ocupa de la creación de sistemas que pueden, entre comillas, pensar y actuar de forma inteligente, teniendo en cuenta de que son algoritmos que se ejecutan, que permiten tener en base a una base de conocimiento o dataset, emplear algún algoritmo para poder realizar algún tipo de predicción, es lo que permite este modelo de aprendizaje automático. Y aquí la programación concurrente se puede utilizar, por ejemplo, para acelerar modelos de aprendizaje automático. Obviamente que cuando se armó esta diapositiva, eh, se miró un contexto que vienen arrastrando los libros que todavía no han salido y que acá en este último concepto son, digamos, de clara evidencia de los modelos que usamos, y que, por ejemplo, el ChatGPT, Gemini, bueno, el producto de Meta, ya sea en las redes sociales, etcétera, ¿no? Algo que es muy usado. En cuanto a lo que se refiere a computación científica, esto es un panorama que establece justamente el aprovechamiento de este punto. Entrando ahora en el segundo punto que denominamos necesidad del paralelismo, eh, y por qué el paralelismo es necesario en la programación concurrente, y decimos que, bueno, básicamente
no solamente es un concepto fundamental en la computación concurrente, sino que es esencial justamente abordar varias eh, vías de trabajo donde se presentan desafíos que permiten sugerir y escribir distintos tipos de programas que se deben ejecutar en muchas tareas en forma simultánea. Eh, Ahora voy a enunciar algunas razones claves por el cual el paralelismo es necesario en la programación concurrente. Y para ello voy a enumerar el aprovechamiento de recursos, donde el paralelismo permite aprovechar al máximo los recursos de hardware disponibles, como múltiples núcleos del CPU o incluso clústeres de distintos tipos de computadora. Hemos visto clústeres homogéneos y los no homogéneos, y donde sin el paralelismo una gran parte del potencial de estos recursos permanecería sin utilizar. Otro punto a considerar es la mejora del rendimiento, donde justamente al ejecutar tareas en paralelo se pueden lograr un aumento en el rendimiento de una aplicación. Esto especialmente es importante en aplicaciones que realizan cálculos intensivos o que deben manejar grandes cantidades de datos. Un tercer punto, que es la mejora, perdón, en vez de mejora del rendimiento, acá hablaría de lo que es tiempo de respuesta más rápido, eh, donde justamente en aplicaciones donde se requiere una respuesta rápida o eventos concurrentes, como aplicaciones de tiempo real o sistemas de control, el paralelismo permite una respuesta rápida y eficiente a múltiples tareas concurrentes. Ahora sí, la parte de escalabilidad, el paralelismo es esencial para la escalabilidad de las aplicaciones. A medida que los requisitos de cómputos aumentan, se pueden agregar más recursos de hardware y explotar el paralelismo de manera o de la forma de tratar de manejar la carga adicional que viene. Esto después nos va a permitir medir con las leyes que fueron enunciadas inicialmente. La división de tareas, el paralelismo permite dividir tareas grandes y complejas en tareas más pequeñas y manejables que se pueden ejecutar simultáneamente, y esto obviamente facilita la programación y el mantenimiento de aplicaciones que son complejas en su contexto general, pero son simples cuando están divididas o se ataca subdividiendo cada problema. La mejora de concurrentes, bueno, justamente en sistemas concurrentes el paralelismo puede ayudar a administrar eficazmente la concurrencia y evitar problemas como la contención de recursos y las condiciones de carrera. Conseguimos también la optimización de recursos limitados, en donde los dispositivos como recursos limitados, como los sistemas embebidos o disponibles en dispositivos celulares, móviles, etc., el paralelismo puede ayudar a optimizar el rendimiento y la eficiencia energética al ejecutar tareas en paralelo, por ejemplo. Permite una mayor capacidad de procesamiento de datos, es decir, en aplicaciones de análisis de datos, el aprendizaje automático y procesamiento de imágenes. El paralelismo obviamente es crucial para grandes conjuntos de datos de manera eficiente. En lo que es el paralelismo a nivel de datos y tarea, el paralelismo puede aplicarse a nivel de datos y a nivel de tarea, donde el paralelismo a nivel de datos implica la ejecución simultánea de operaciones en diferentes partes de los datos, mientras que el paralelismo a nivel de tarea implica la ejecución simultánea de tareas en separados. Y por último, la mejora de tolerancia a fallos, que es al dividir tareas en unidades más pequeñas y ejecutarlas en paralelo, es posible diseñar sistemas más resistentes a fallos. Si una tarea falla, otras tareas pueden continuar funcionando sin ningún problema.
Bien, en lo que respecta al tema del diseño de algoritmos paralelos, podemos enunciar determinados pasos que los vamos a ver a continuación y donde justamente este diseño paralelo en programación concurrente implica crear algoritmos que se pueden ejecutar de manera eficiente en los sistemas de microprocesadores o en clústeres de computadoras y donde, digamos, tal vez las consideraciones claves para el diseño de estos algoritmos los podemos identificar en estos pasos. Identificación de las tareas independientes, algo que hemos hablado muchas veces y donde justamente forma parte del primer paso del diseño de algoritmos paralelos, que consiste en identificar las tareas que se pueden ejecutar en forma independiente, y esto implica descomponer el problema en unidades de trabajo que no dependan una de otras, y cuantas más tareas independientes se puedan identificar, obviamente más oportunidades tendrá para poder realizar el paralelismo. Determinar la granularidad de la paralelización, esto se refiere justamente al tamaño de las tareas paralelas. Pueden optar por una granularidad gruesa, donde cada tarea paralela realiza una porción significativa de trabajo, o una granularidad fina, donde cada tarea paralela realiza una pequeña porción de trabajo. La elección de la granularidad va a depender del equilibrio entre la sobrecarga de la paralelización y la eficiencia del paralelismo, algo que nos va a permitir medir en una ponencia más adelante. La selección del modelo de programación, bueno, la elección de un modelo de programación paralela adecuado para nuestro problema es una clave importante para llevar a cabo, donde algunas opciones comunes incluye el uso de hilos o procesos, o sea, los multiprocesos o multiprocesamiento, la programación basada en GPU, utilizando, por ejemplo, OpenCL o CUDA, la programación distribuida usando MPI, o la programación basada en actores como AK en escala, por ejemplo. Después, la gestión de la concurrencia es asegurarse de que las tareas paralelas estén coordinadas de manera adecuada y también sincronizadas como sea necesario, utilizar mecanismos de sincronización, como en el caso de los que hemos visto, semáforos, cerrojos, barreras, colas, monitores, para evitar condiciones de carrera y asegurarnos de que las tareas que se ejecuten lo hagan de manera ordenada. La división de datos, es decir, dividir los datos de entrada en porciones que se puedan procesar de manera independiente. Siempre este término independiente es lo que más va a estar sonando en toda esta teoría. Cada tarea paralela debería operar en su propio conjunto de datos o en una parte separada de los datos para evitar conflictos y garantizar la integridad de los resultados. La planificación de la carga de trabajo, que consistiría en distribuir las tareas paralelas en los recursos de manera equitativa para evitar desequilibrios de carga de trabajo. Y esto obviamente es importante, aprovechar el máximo los recursos disponibles para lograr un rendimiento óptimo. La optimización de la comunicación y sincronización consiste en minimizar la comunicación y la sincronización en las tareas paralelas siempre que sea posible, ya que estas operaciones pueden introducir sobrecarga. Imagínense que tengan que interactuar constantemente, digamos, pierde eficacia esta política de paralelización. Utilizar técnicas como la recolección de datos locales, la agregación y la comunicación asincrónica para optimizar el rendimiento. Y cuando hablamos de este tipo de comunicación asincrónica, recordar lo que vimos en la unidad anterior y el final de la unidad 4, como para relacionarlo al momento ustedes de estudiar. El manejo de errores y tolerancia a fallos es considerar cómo manejar los errores y diseñar el algoritmo para ser tolerantes a fallos. Esto implica la implementación de mecanismos para detectar
no solamente errores, sino también recuperarse de ellos de manera adecuada. La evaluación y ajuste, que después de implementar el algoritmo paralelo, realizar obviamente todas las pruebas que consideren pertinentes para poder ver la optimización, algo que sea exhaustivo y que permita garantizar se comporta, digamos, correctamente de acuerdo a una variedad de situaciones. Y por último, la escalabilidad, es decir, debemos asegurarnos de que el algoritmo sea escalable. ¿Qué quiere decir esto? Que permita manejar las cargas de trabajo cada vez mayores al agregar más recursos de hardware. Esto implica minimizar las barreras que pueden limitar el rendimiento a medida que se van escalando los recursos, y el diseño justamente de los algoritmos paralelos pueden ser no solamente un gran desafío, ya que requieren un enfoque diferente del diseño de los errores secuenciales. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar en primer lugar la premisa de lo que recién comentaba, que es el tema de el trabajo independiente, y además agregarle que puedan interactuar menos, es decir, no haya tanta comunicación entre los mismos. Si están trabajando, me refiero, en distintos procesos o en procesos compartidos, de modo tal de aprovechar los recursos locales que pueda tener. Sin embargo, cuando se hace de manera efectiva, puede proporcionar mejoras significativas en el rendimiento y la eficiencia, especialmente en las aplicaciones que requieran un alto poder de procesamiento y manipulación de datos. Las métricas que permiten evaluar el rendimiento y la eficacia las podemos, que digamos, no solamente son métricas que se utilizan en programación concurrente, sino que son medidas que son valores y estadísticas que se utilizan para evaluar el rendimiento, la eficiencia, el comportamiento de los programas, que involucran justamente concurrencia y también paralelismo. Estas métricas obviamente son esenciales para identificar los problemas, optimizar, digamos, los algoritmos y asegurarse de que los programas concurrentes funcionan de manera efectiva. Vamos a ver, enumerando, algunas de las métricas más comunes de la programación concurrente, como el tiempo de ejecución, donde esta métrica lo que hace es mide el tiempo total que tarda un programa en ejecutarse desde su inicio hasta su finalización. Es una métrica general que puede ayudar a evaluar el rendimiento general de un programa concurrente. Otra medida es el speed out, que lo mencionamos inicialmente, donde ya vamos a profundizar cómo se calcula, y es una métrica que compara el tiempo de ejecución de un programa en una sola unidad de procesamiento, la secuencial, con el tiempo de ejecución de un sistema en paralelo con múltiples unidades de procesamiento. Digamos, un speed out ideal sería igual al número de núcleos o procesadores utilizados, lo que indicaría que es una aceleración perfecta. Y haciendo alusión a lo que vimos en la segunda unidad, donde empezamos a ver lo que era concurrencia, había comentado en un ejemplo, si tocaba el timbre para salir a recreo y todos deseábamos tomar café, y si había una cafetera por cada alumno, ese era el modelo ideal. Obviamente que no se puede saber de antemano cuántos, en este caso, alumnos podría tener la universidad, porque podrían haber recursos ociosos, muchas cafeteras, o podría incrementarse la matrícula, lo cual haría que los recursos fueran insuficientes y terminemos cayendo digamos, en usar una política que sea de eficiencia, como lo que vemos ahora, donde la eficiencia se relaciona con el speed out y mide más eficientemente el uso de los recursos de sistemas paralelos. Se calcula como el speed out dividido el número de núcleos o procesadores utilizados. Michael, bien. Una eficiencia del 100% significa que se está utilizando de manera óptima cada núcleo. El tema de la ganancia
mide cuánto se ha mejorado el rendimiento de un programa paralelo en comparación con una versión secuencial. Es decir, se calcula cómo la relación entre el tiempo de ejecución secuencial y el tiempo de ejecución paralelo es efectiva. Balance de carga. Bueno, es una métrica que evalúa cómo se distribuyen las tareas entre los hilos o procesos en un programa paralelo. Si un hilo o un proceso trabaja más que otros, puede indicar un desequilibrio de carga, lo que reduce el rendimiento. Esto se puede medir utilizando estadísticas de tiempo de CPU, tiempo de espera y uso de recursos. Es decir, que es necesario datos extra para poder tener una eficiencia en el balance de carga. Tiempos de comunicación mide el tiempo que los hilos o procesos se dedican a la comunicación y sincronización en lugar de realizar algún trabajo útil. Un alto tiempo de comunicación puede ser perjudicial para el rendimiento. Imagínense de que estén esperando y ni se les ocurra que haya una interrupción que además permita que el otro proceso pueda continuar cuando el otro haya terminado de atender esta interrupción. Por ejemplo, podría degradar enormemente la eficiencia y por lo tanto podría tener un gran overhead, en este caso, de la comunicación. Tema que casualmente que sigue, donde esta métrica mide los costos adicionales que vienen con la administración de los hilos y los procesos en cualquier programa concurrente. Esto incluye el tiempo dedicado a la creación y terminación de hilos, la sincronización y el manejo de la concurrencia. Las condiciones de carrera, que es la cantidad y frecuencia de condiciones de carrera, establece que son métricas que son obviamente importantes para evaluar también la calidad de la programación concurrente de un programa. Y obviamente, mientras más condiciones de carrera ocurran, más difícil será el programa de depurar y mantener. Y por lo tanto habrá más, digamos, soluciones que se implementen de monitor, semáforo, etc. Número de hilos o procesos activos es una métrica que cuenta cuántos hilos o procesos están activos en un momento dado. O sea, como que se saca una fotocopia de lo que está sucediendo en ese momento, y esto puede obviamente ayudar a identificar cuellos de botella y problemas de concurrencia. Escalabilidad, aparece el mismo concepto que en la diapositiva anterior, y donde la escalabilidad en este caso mide cómo se comporta un programa concurrente a medida que aumenta el número de núcleos o procesadores. Donde, por ejemplo, una buena medida de escalabilidad muestra que el rendimiento mejora a medida que se agregan más recursos, casualmente. Volviendo al ejemplo de las cafeteras, si salen a recreo y hay 2 cafeteras, son 100 alumnos, el poner más cafeteras va a implicar que permita regresar más rápido al aula y todos puedan tener una buena atención. El uso de recursos implica métricas que miden el consumo de los recursos, como el uso del CPU, memoria, la red, el disco, por parte de los hilos o procesos concurrentes. Y este tema es tan actual que, por ejemplo, las compañías de canales de cable están considerando, las que son pequeñas, y hablo de pequeñas, pueden estar, digamos, ser un monopolio en una provincia, en una ciudad, y de pronto aparecen competidores como lo que están habiendo en esta actualidad, en la actualidad, aparece Telefónica, Claro, etcétera, con fibra óptica para brindar internet, y donde el negocio puede pasar, digamos, en la medición de los procesos de parte de los prestadores de servicios más pequeños, y empiecen a brindar a partir de la medición de consumo de recursos abonos diferencial. Es decir, por ejemplo, se vende 100 mega y 100 mega aquel que está haciendo un programa de streaming paga por los 100 mega, y el que contrata 100 mega porque lo necesita para dar una clase virtual, como en mi caso, estoy pagando 100 megas y lo estoy usando unas 3 horas a full en un día para dar clase, otro día, pero no más de eso, no es continuo.
Entonces, una idea que justamente hoy estaba hablando con los operadores de cable, con uno de los principales operadores de cable, es la posibilidad de poder migrar esta condición como primera escala para producir después otra medición para ofrecer otro servicio que sea medible y que sea diferencial para los usuarios, ¿no? Esto es al 29 de, de octubre de 2024, digamos, el último grito de la moda en la cuestión de medición, por ejemplo. El tiempo de espera, que mide cuánto tiempo un hilo o proceso debe esperar para eh, acceder a recursos compartidos debido a los bloqueos o sincronización que llevan a cabo. Esto implica que todas estas métricas que evalúan el rendimiento y la eficiencia, digamos, sea importante de considerar durante el diseño, durante la implementación y durante la evaluación de los programas concurrentes para garantizar que funcionen de manera óptima y cumplan con los objetivos de rendimiento y eficiencia casualmente. Las herramientas de perfilado y análisis de rendimiento también pueden ser útiles para recopilar datos y evaluar métricas de manera más precisa. Hablamos del tema de lo que era el speed out y la eficiencia, y prometí que en alguna diapositiva adelante íbamos a hacer un hincapié sobre la misma. Llegó el momento de hablar sobre lo que es el speed out, que básicamente, como lo había mencionado anteriormente, tanto el speed out y la eficiencia son dos conceptos clave en la programación concurrente que se utilizan para evaluar el rendimiento y la eficiencia o la eficacia de un programa paralelo en comparación con la versión secuencial. Estos conceptos son fundamentales para determinar cuán eficazmente se está utilizando los recursos de procesamiento y si esta paralelización de un programa está teniendo un impacto deseado. Por eso es que el speed out es una medida de la relación entre el tiempo de ejecución de un programa secuencial y el tiempo de ejecución de un programa concurrente. Se calcula de la siguiente manera. El speed out se saca entre, como lo que podemos ver, el tiempo de ejecución secuencial dividido el tiempo de ejecución concurrente. Por ejemplo, si un programa secuencial tarda 10 segundos en ejecutarse y un programa concurrente tarda 2 segundos, el speed out va a ser de 5. Esto significa que el programa concurrente es 5 veces más rápido que el programa secuencial. Eficiencia, decimos que es una medida de la relación entre el speed out y el número de procesadores utilizados, y donde se calcula de la siguiente manera. La eficiencia es igual al speed out dividido el número de procesadores. Si lo medimos en función de un ejemplo, decimos si un programa concurrente tiene un speed out de 5 y se ejecuta en 4 procesadores, la eficiencia es de 1.25. Esto significa que cada procesador está utilizando el 25% de su capacidad. Un speed out alto, para que se tenga en cuenta, significa que el programa concurrente es mucho más rápido que un programa secuencial. La eficiencia alta significa que el programa concurrente está utilizando los recursos de manera eficiente. En general, los programas concurrentes pueden lograr un speed mayor que el número de procesadores utilizados. Esto, digamos, se debe a que el paralelismo puede admitir tareas que se ejecuten justamente simultáneamente. Pero, sin embargo, el speed out no siempre es una medida precisa del rendimiento de un programa concurrente, y esto se debe a que el speed out puede verse afectado por factores como la sobrecarga de trabajo, la arquitectura del sistema y el algoritmo utilizado. La eficiencia es la medida más precisa del rendimiento de un programa concurrente,
y esto se debe a que la eficiencia tiene en cuenta números de procesadores utilizados. Y para mejorar el speed out y la eficiencia de un programa concurrente, es importante optimizar el código para que sea paralelo. Y esto se puede hacer mediante el uso de técnicas como la programación de hilos, la programación de procesos y la programación paralela. Y podría ser considerado, Martín, muy, muy buen punto de vista, digamos, que estás teniendo. Aquí hay algunos consejos para mejorar el speed out y la eficiencia de un programa concurrente. Y como verán, estos términos de speed out y eficiencia son puntos cruciales y obviamente candidatos para preguntar en clase, digamos. Básicamente, eh, dividir el problema en tareas independientes, es decir, las tareas independientes son aquellas que no dependen de acciones de otras. Eso queda claro. Estas tareas se pueden ejecutar en paralelo sin problema, no hay ninguna dependencia. La idea es minimizar la comunicación también entre tareas, donde la comunicación entre tareas puede ser un cuello de botella en los programas concurrentes, y eso ya lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, por lo tanto, es importante minimizar la comunicación entre las tareas siempre que sea posible. Utilizar la sincronización, obviamente, para evitar los conflictos que pueden ocurrir cuando dos o más tareas intentan acceder a los mismos recursos al mismo tiempo. Y la sincronización se puede utilizar para evitar conflictos. Optimizar el código para que sea paralelo. Bueno, hay una serie de técnicas que se pueden utilizar para optimizar el código de esta manera. Y esas técnicas pueden ayudar a mejorar el rendimiento y también pueden ayudar para mejorar la eficiencia de un programa. No, no estaban corriendo. No, está bien. Gracias, Martín, por... Vemos la ley de Handel y la ley de Gustafsson. Estas dos leyes son fundamentales, se utilizan en la programación concurrente para analizar y comprender el impacto de la paralelización y el rendimiento de las aplicaciones. La ley de Handel fue propuesta por justamente Jen Handel en 1967 y establece que el rendimiento máximo que se puede obtener al paralelizar una aplicación está limitado por la fracción secuencial del programa. Eso es muy claro. Y un ejemplo donde se puede observar es que si un programa tiene una fracción secuencial del 20%, el rendimiento máximo del programa es 5 veces el rendimiento secuencial, ¿no? Que es el que lo limita. Siempre la parte secuencial, digamos, es lo que va arrastrando digamos, la ineficiencia de que sea el 100%. Perdón, no, me había muteado. La ley de Guastazón establece que el rendimiento de un programa concurrente puede aumentar linealmente con el número de procesadores utilizados, siempre que la fracción paralelizable del programa sea mayor que 0. Acá está la fórmula. Esta ley de Gustafsson fue propuesta por John, justamente, Gustafsson en el año 1988 y aborda las limitaciones justamente de la ley de Handel al centrarse en cómo el tamaño de los datos y la carga de trabajo pueden afectar el rendimiento de sistemas paralelos. Entonces, el rendimiento lo obtiene justamente con esta fórmula donde TS es el tiempo de ejecución secuencial, P es el número de procesadores utilizados, la fracción de paralelidad de carga, y F es la fracción paralelizable del problema. En un ejemplo, si un programa es paralelizable un 80% y se ejecuta en 10 procesadores,
el rendimiento del programa será 8 veces el rendimiento secuencial, ¿no? Entonces, esta ley mejora la ley anterior. La diferencia entre ambas leyes eh, son importantes para predecir justamente, eh, eh, digamos, el rendimiento de los programas concurrentes. Podemos obtenerlo, digamos, en base a datos, donde la ley de Handel es más precisa para la mayoría de los programas, mientras que la ley de Wasserman puede ser útil para predecir el rendimiento de programas altamente paralelizables. Bien, el concepto que nos toca ver es el concepto que tiene que ver con la escalabilidad, justamente. Estábamos hablando, si incorporamos más procesadores, entonces hablar de la escalabilidad nos permite decir que justamente en programación concurrente, la escalabilidad se refiere a la capacidad de un programa para aumentar su rendimiento a medida que aumenta esa carga de trabajo. Es una medida importante de la capacidad de un programa para manejar grandes cargas de trabajo. Hay dos tipos principales de escalabilidad. La escalabilidad horizontal, que se refiere a la capacidad de un programa para aumentar su rendimiento, agregando más recursos, como por ejemplo procesadores o memoria, y la escalabilidad vertical, que se refiere a la capacidad de un programa para aumentar su rendimiento, pero mejorando el rendimiento de los recursos existentes, como aumentando la velocidad del procesador o la cantidad de memoria, y donde la escalabilidad obviamente es muy importante porque permite que los programas se adapten a las cargas de trabajo cambiantes. Eh, por ejemplo, un programa que se utiliza para procesar grandes cantidades de datos puede escalar horizontalmente agregando más procesadores o memoria. Y un programa que se utiliza para servir a un gran número de usuarios puede escalar verticalmente mejorando el rendimiento de los recursos que ya existen. Bueno, hay una serie de factores que pueden afectar la escalabilidad de un programa concurrente, como por ejemplo la fracción paralelizable del programa, donde la fracción paralelizable del programa es una parte de programa que se puede ejecutar en paralelo, y un programa con una fracción paralelizable será más escalable que un programa con una fracción paralelizablemente baja, por ejemplo. Eh, el algoritmo utilizado para paralelizar un programa puede afectar la escalabilidad. Un algoritmo eficiente puede mejorar la escalabilidad del programa, y donde además incorporamos la arquitectura del sistema en el que se ejecuta el programa, la que puede afectar su escalabilidad. Un sistema con una escalabilidad adecuada puede mejorar la escalabilidad del programa. Para mejorar la escalabilidad de un programa concurrente, es importante optimizar el programa para que sea lo más paralelizable posible. También es importante utilizar algún algoritmo eficiente para paralelizar el programa. Sin esto no tendría, digamos, tampoco gran beneficio. Y además es importante elegir una arquitectura de sistema adecuada para el programa. Y en este concepto de escalabilidad, algunos ejemplos de la escalabilidad de programas concurrentes los podemos ver, por ejemplo, en un servidor web que puede escalar horizontalmente agregando más servidores. Motor de búsqueda que puede escalar verticalmente mejorando el rendimiento de los servidores existentes. Un sistema de base de datos que puede escalar horizontalmente agregando nodos. eh, un procesamiento eh, de transacciones en línea que puede escalar horizontalmente agregando más procesadores. Es decir, que en general la escalabilidad es una característica importante de los programas concurrentes. Y los programas
que son escalables pueden adaptarse a las cargas de trabajo cambiantes y satisfacer las necesidades de los usuarios. Es decir, que si tenemos en cuenta no solamente los aspectos anteriores, sino también lo que se consideró posteriormente, que es el tema de la carga de trabajo y la comunicación entre los procesos, y lo tenemos en cuenta, podemos lograr llegar al puerto, a buen puerto, porque vamos a tener, digamos, un proceso que sea al menos altamente escalable o haber mejorado la eficiencia de la ejecución de nuestro programa. Bien, me distraje con la figura que había puesto en su momento. Eh, bien, esto es todo lo que involucra a la parte teórica. Estoy descompartiendo y también parando la grabación.